Ágora, en Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora, nuestro Twitter, @AgoraLuzRadio. Me acompaña Javier de la Era, con quien vengo conversando sobre el determinismo y el libre albedrío. Vale aclarar una cosa, cuando hablamos de determinismo, nos estamos refiriendo aquí al determinismo causal, es decir, la idea de que todos los eventos en el universo tienen una causa precedente. Y digo esto porque hay una tendencia entre las personas que se van iniciando en filosofía o la gente que es ajena a la filosofía a creer que determinismo es aquella postura que pretende explicar los hechos a partir de un solo tipo de variables, como por ejemplo determinismo económico, determinismo ecológico, determinismo social, determinismo genético, etcétera. Y no es eso propiamente a lo que nos estamos refiriendo aquí. Es decir, el determinismo causal puede ser una combinación de varios tipos de variables que inciden sobre los eventos en el mundo, pero con todo estipula que todo evento tiene causas. Ahora, estamos haciendo un recorrido por las posturas que se pueden tomar frente a la relación entre determinismo y libre albedrío. Hemos ya cubierto los deterministas duros y los deterministas blandos. Los deterministas blandos serían compatibilistas. Ellos creen que el libre albedrío es compatible con el determinismo. Los deterministas duros se les han venido a llamar incompatibilistas porque ellos asumen que el determinismo no es compatible con el libre albedrío, pero el determinismo es verdadero, por lo tanto no tenemos libre albedrío. Ahora hay otra postura que también es incompatibilista, pero que asume lo contrario del determinismo duro. Sí, esa postura es lo que se ha venido a llamar el libre albedrío libertario, o una postura libertaria sobre el libre albedrío. Esta postura básicamente plantea que en el caso de los agentes causales humanos, de los agentes personales, no aplica la postura que toman los determinismos absolutos de que todo evento está rígidamente predeterminado por condiciones antecedentes, sino que una persona como agente causal puede ser principio y origen de las acciones que origina. Y en este aspecto se denomina libre albedrío libertario, precisamente para diferenciarse del libre albedrío compatibilista, como se entiende en un marco determinista puro. Vale hacer una aclaratoria que la palabra libertario no lleva la connotación que lleva en política, que es la doctrina adelantada por Ayn Rand y otros filósofos que dicen que el Estado debe desaparecer o por lo menos no se debe inmiscuir en los asuntos más elementales de la vida cotidiana. Eso es libertario en un sentido político. Nosotros estamos acá hablando de libertario en un sentido psicológico, metafísico, filosófico. Bueno, eso también es filosófico, sí. Pero nosotros estamos hablando aquí en el marco de la filosofía de la mente. De la filosofía de la mente, exactamente. Ahora, quisiera detenerme un momentico aquí, porque esto es un asunto tan complejo que pica y se extiende, que conviene ir por partes y discutir los méritos del determinismo como doctrina. Porque a partir de del balance que hagamos del determinismo como doctrina, entonces nuestros oyentes pues estarán en mejor o peor posición para tomar distintas posturas en torno a este tema. Yo opino, tentativamente tengo que reconocer, que el universo sí está determinado. Y creo que no se requiere de un gran esfuerzo para efectivamente formarse esta opinión. Nosotros observamos el mundo alrededor y vemos que efectivamente hay una regularidad causal en cómo funcionan las cosas. Y no parece haber motivo para suponer que el ser humano está exento de esa regularidad causal. Si yo organizo un juego de dominó y pongo las fichas en orden y tumbo la primera, esa va a tumbar a la segunda a la tercera y así sucesivamente. Pues pareciera que el universo también funciona de esa forma, es decir, que todo evento tiene una causa. Y si todo evento ha sido causado, entonces el mundo está determinado. Ahora, sospecho que también hay argumentos para estar en contra del determinismo. Por supuesto, Gabriel. Y un primer argumento que yo te señalaría es que lo que tú acabas de mencionar depende de que se entienda la causalidad de una sola manera, que haya un entendimiento unívoco de lo que es una causa y de lo que es un efecto. En tu planteamiento, tú haces una analogía entre las causas que rigen en el mundo físico, especialmente lo que rige, por ejemplo, el movimiento de los planetas, el movimiento de las estrellas, cómo producen luz y cosas semejantes, con la causalidad como se aplicaría a los actos humanos. Pero un filósofo podría argumentar que no necesariamente hay que entender de una sola manera lo que denominamos causas, sino que puede haber diferentes tipos de causas y que se me preserve la relación esencial de dependencia en el ser de una cosa con respecto a otra, sin que necesariamente aplique el mismo modo de esa dependencia. Entonces, esto es bastante técnico,
pero para decirlo en términos más sencillos, si admitimos que no solamente hay causas de la misma índole que producen los eventos físicos, que yo podría estar de acuerdo contigo en que en gran medida están determinados rígidamente. Bueno, yo no digo en gran medida, yo digo todo. Y que es una postura mucho más dura. Sí, pero casi, pero yo creo que es la presunción elemental de la mayor parte de los científicos, físicos, etcétera. Puede ser que haya algunos que no, por supuesto, pero creo que es la posición mayoritaria. Bueno, claro, y esa posición mayoritaria depende de que se entiende causa en un sentido unívoco. Se entiende causa en un sentido de dependencia rígida, de la cual incluso podemos deducir leyes estrictas, leyes inmutables, leyes que no cambian en el tiempo. Claro, pero yo creo que eso es lo que la noción de ley presupone, que no tiene excepciones. Es Por decir, supuesto. cuando los físicos pretenden describir el universo, ellos pretenden precisamente formular leyes que no admiten excepciones. Y al formular estas leyes para describir el universo, parten de la presunción de que estas leyes son rígidas y que por ende el universo está determinado. Oh, por supuesto, en ese sentido de la palabra causa, en ese sentido. Y ese sentido es el que yo te diría que es el sentido clásico de lo que antes se llamaba una causa eficiente. Una causa que produce lo que está determinada a producir. Y por supuesto, en ese sentido, cuando tú aplicas un martillo a un clavo con cierta fuerza, el clavo se incrusta en la pared. Ahí tienes un ejemplo de causa eficiente, el martillo como causa eficiente. Pero yo te diría, ese no es el único tipo de causalidad que existe. Porque existe también el propósito del que usa el martillo. Y yo te diría, oye, esto no parece cuadrar también con la visión de la causa eficiente como único modelo de causalidad. No estoy tan seguro de que puedo seguir tu argumento, porque aun si admitimos, y yo creo que sí podemos admitir, que existen causas teleológicas, yo no creo que eso es un argumento en contra del universo determinado. Por ejemplo, un robot puede hacer un programa o puede hacer una función que nosotros le asignemos con un propósito. Supongamos que nosotros diseñamos un algoritmo para que un robot, por ejemplo, construya un pequeño modelo arquitectónico, lo que sea. Bueno, ese robot tiene un propósito, que es construir un modelo arquitectónico que va a servir como réplica de un gran edificio que se va a construir. En ese sentido, lo que el robot está haciendo tiene también una causa teleológica porque va hacia un propósito. Pero eso no implica que el robot no esté determinado. El robot sigue estando determinado por el algoritmo que nosotros diseñamos. Sí, pero aquí yo te aclararía lo siguiente. Yo te diría, el robot tiene un propósito, pero es un propósito impuesto extrínsecamente por un agente que sí lo tiene intrínsecamente. En este caso, el programador. Que en este caso tienes que presuponer que sería un agente humano que tuviera un propósito de diseñar ese robot. El robot como tal posee un propósito, pero no es un propósito intrínseco a su propia naturaleza. En su propia naturaleza es un aparato mecánico compuesto de diferentes partes, por muy pequeñas y avanzadas que quieras que sean. Pero el propósito deriva de la intención del agente personal que lo hizo. Sí, pero bueno, yo diría que esa intención a su vez ha sido causada por otras cosas y es así por otras cosas. Es decir, no creo que sea necesario invalidar la doctrina determinista respecto al universo para aceptar las causas teleológicas. No lo veo incompatible. Bueno, y yo no veo incompatible admitir que existen tanto causas eficientes como causas teleológicas. Yo también las admito, pero aún así sostengo que el universo está determinado. Claro. Oye, tú puedes sostener que el universo está determinado, pero si lo quieres sostener en el sentido que decíamos en los segmentos anteriores, oye, una causalidad comparable a la que ocurre con las estrellas, a la que ocurre en el mundo físico, tú estás partiendo del principio de que ese es el único tipo de causalidad que va a aplicar universalmente. Ahora, si ese no es el único tipo de causalidad que aplica universalmente, sino que hay causas finales, hay causas teleológicas, pues ya no puedes hablar de un determinismo estricto en el sentido de una causalidad eficiente universal que impida la aparición de agentes libres. No estoy tan seguro de que aquí podamos encontrar un punto de acuerdo, porque si bien yo puedo estar de acuerdo en que las causas teleológicas sí las podemos aceptar, eso no implica que lo que ocurrió pudo haber no ocurrido. Sí, yo creo que aún con los propósitos y aún con causas teleológicas que están orientadas hacia fines, las cosas que ocurren porque de antemano han sido determinadas por causas anteriores. Vamos a ir a hacer escuchar un tema musical y al regreso seguimos con esta discusión un poco densa, pero aquí nosotros variamos en intensidad en los programas aquí en Ágora. Nuestro Twitter, @AgoraLuzRadio. Escuchamos un tema musical y ya regresamos.